Bueno, vamos a hablar del transporte público y estamos en compañía de Fernando Mora, precisamente director de la Cámara de Empresas de Transporte Interurbano, para hablar de ello, para hablar de este tema que es tan importante. Recién se conocieron unos reajustes publicados en Gaceta Oficial que van con tarifas desde los 16 bolívares hasta los 43. Pero un poquito, Fernando, y gracias por venir para recordar y refrescar las cosas y medir cómo lo están evaluando ustedes también. Entremos en los detalles. ¿Qué les parece el aumento, el reajuste? En realidad, es bueno explicarle a toda tu audiencia y primero darle gracias a Televen por darnos la oportunidad de comunicarnos con todo el pueblo de Venezuela, que al final el 90% son nuestros usuarios, más del 90%. En realidad, la Gaceta Oficial que fue publicada, nosotros hemos manifestado pues no estar en acuerdo con esa decisión. El Comando Intergremial ha dejado claro que no coincide pues con esta decisión, ya que nosotros cuando se aprobó en el exhorto anterior entre 13 y 15 bolívares, el dólar se mantuvo entre 36,5 promedio durante 3, 4 meses o quizás un poquito más. Eso representaba 0,41 centavos de dólar. Ahorita la tarifa está en 18 bolívares, pero el dólar ya va por 48 bolívares y algo más, lo que implica que bajamos a 0,37 centavos de dólar. La gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Ustedes plantean una compensación en ese sentido? No se indexó. O la indexación en todo No caso. se indexó la tarifa. Y el público se preguntará, o los usuarios, bueno, pero ¿qué tiene que ver el dólar? Yo gano en bolívares. Sí, el problema es que la economía venezolana se dolarizó y todos los insumos que nosotros Oye, el consumimos patrón de referencia para el cálculo es el dólar. es el dólar. Y que todos los insumos, usted va a comprar un repuesto, va a comprar un caucho, va a comprar una paila de aceite y está totalmente dolarizada. ¿Se mantiene el precio en dólar? Sí, pero se devalúa todos los días por el problema del bolívar. Ahora, nosotros hemos venido solicitando que se ancle la tarifa al dólar. Nosotros pedimos 0,50, es cuestión de que se llegue a un acuerdo para estar evitando discutir la 0,50 tarifa. centavos de dólar. Por eso, 0,40 centavos de dólar. Es para evitar estar discutiendo tarifa. Mire, en los próximos días, si de aquí al 15 de diciembre el dólar sobrepasa los 50 bolívares, hay que sentarse a discutir la tarifa de nuevo porque eso no le va a dar al transportista para poder mantener las unidades. Entonces, como el salario mínimo también, que está bueno, ya no son 3 y pico, ahora son 2 y pico. Sí, bueno, eso es una discusión que deben dar los compañeros sindicatos que agrupan a esa masa laboral tan importante en el país, que deben dar esa discusión. Nosotros damos la discusión para nuestro sector y nuestro sector venimos explicándole a la población cuál es la situación. Mire, nosotros siempre hemos puesto de ejemplo el tema de la harina precocida. En este país había un mito con la harina precocida, que si la liberaban, bueno, el país entraba en una crisis. Y resulta ser de que alguien en el Ejecutivo tomó una sabia decisión, la liberó, la arrancaron con $1 y tiene más de año y medio que ronda entre 0,95 y $1.05. ¿A la harina precocida sube en bolívares? Sí, sube todos los días. Todos los días. Y usted no ve absolutamente a nadie quejándose por eso. La población entiende, el usuario entiende. Y si nosotros llegásemos a anclar la tarifa en dólares, yo le aseguro que el usuario lo entendería. Hay un problema económico, lo entendemos, pero es que se lo sufrimos nosotros también. Nosotros somos padres de familia, tenemos hijos, tenemos nietos. Las unidades de transporte urbano. El usuario gana en bolívares. Ese es el gran detalle, ¿no? Ese es un gran detalle. Y el reajuste del salario no se lo plantea pues el sector oficial de manera consistente o permanente, ¿no? Hay un salario mínimo que se lo llevó el viento hace tiempo y ahora tiene mucho menos su valor. Pero hay algo que no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. La masa laboral venezolana está compuesta en un 60% por una economía informal. Economía informal que está totalmente dolarizada y que gana en dólares. Después viene el sector privado que agrupa más del 25% de la masa laboral, que paga el salario mínimo, sí, pero da unos bonos
que al final ese trabajador está ganando No, gana sobre mucho los más que un 180. trabajador del sector público. Pues eso es no, pero evidente. estamos hablando del sector privado. Entonces, ese sector gana entre 180 y $200 mensuales fuera del salario mínimo. Ahora bien, el sector que no tiene eso es el sector público. Bueno, eso es un problema que debe resolver el sector público. Entonces, nosotros no podemos seguir dependiendo de que los ingresos nuestros dependan de que el salario de la administración pública llegue a los valores que están ahorita en el sector privado. El tema es que si nosotros no protegemos el ingreso de los trabajadores del transporte, estamos corriendo el riesgo de ir a un colapso del transporte, porque vamos a empezar a tener otra vez unidades en los patios y talleres, porque los recursos que están ingresando no van a alcanzar para mantener las unidades. Esta situación no es posible corregirla si no logra estabilizarse esa paridad dólar-bolívar definitivamente, a menos que, como tú señalas, se ate entonces la corrección de lo que es una tarifa a lo que es el patrón de referencia como lo es el dólar. Nosotros proponemos eso, como también hemos propuesto la creación del bono de transporte para los trabajadores, tanto de la administración pública como privada. En muchos países, en Bogotá, el trabajador recibe un bono de transporte. En muchas partes de América Latina sucede eso. Entonces, nosotros le hemos venido planteando al Ejecutivo la necesidad para poder que el trabajador no le afecte en el ingreso de su salario y de las compensaciones o bonos que le dan, el crear el bono de transporte, así como existe el bono de cestatique. Es bueno aclarar también que tú dijiste al principio que la tarifa llega hasta 43. No, mire. Eso por lo menos que decía en Gaceta Oficial. Sí, no, pero ya va. La tarifa está dividida en dos sectores. El sector urbano, que es aquel que atiende a un solo municipio. Entre 16 y 43, decía No, la por Gaceta. eso no, pero aquel que atiende un solo municipio, que es el sector urbano y que es competencia de los alcaldes, 16. está entre 16 y 18. ¿Por Por qué? el número de kilómetros también. No, por la distancia. O sea, Sí, bueno. la distancia corta es 16, pero Caricao a Chacaíto, que es municipio libertador, cuesta 18. Puede costar. Y el sector suburbano está clasificado cada 10 kilómetros. El sector suburbano es aquel que atraviesa 2 o 3 municipios, pero que también alimenta a las ciudades satélites que están alrededor de las grandes ciudades, y esas ciudades satélites pueden tener hasta 80, 70 kilómetros entre la ciudad como y la Valles ciudad del dormitorio. Tuy hacia Caracas o de Guarenas, Guatires hacia Caracas. Es correcto. Esas son las rutas suburbanas y que están clasificadas de acuerdo al kilometraje. Y las que van más allá. No, las interurbanas, nosotros tenemos ya 3 años que sí se ancló la tarifa al dólar y el pasajero está ya acostumbrado, ya sabe cuánto cuesta, y eso ha sido una solución que vino a mejorar el parque automotor del sector transporte interurbano. Sin embargo, al igual que el resto de los sectores, estamos adoleciendo la grave crisis del combustible. Nosotros se nos quitó en el sector interurbano el subsidio del combustible. Sí. Nosotros pagamos el combustible, pero el tema no es pagarlo, el tema es dónde vamos a surtir combustible. Llegamos a un acuerdo con PDVSA para unas estaciones de servicio a nivel nacional, tanto en la carretera como en la ciudad. Bueno, no les llega el gasoil, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque teníamos que irnos al corte hace un buen momento. Estamos con Fernando Mora, director de la Cámara de Empresas de Transporte Interurbano. Bien, continuamos con Fernando Mora, director de la Cámara de Empresas de Transporte Interurbano. Bueno, estabas despejando dudas sobre todo esto en el caso de los interurbanos, que bueno, sí, acordaron con PDVSA las estaciones de servicio, pero resulta que no hay combustible de diésel para mover las unidades. ¿Cómo están haciendo? No llega, mire, no llega suficiente o llega muy tarde. Caso del estado Táchira y del estado Zulia, se sale de Caracas, en Caracas hay 2 o 3 estaciones de servicio que le prestan al sector interurbano, pero cuando llegamos al interior nos conseguimos que las estaciones que fueron designadas, bien sea en la carretera o bien sea en la ciudad, pues no tienen para repostar nada. Y entonces duramos 2 y 3 días para poder devolvernos a Caracas, esperando para poder surtir de gasoil. Y el tema en el sector urbano es aún mucho más grave. En Caracas, que es uno de los sitios donde más gasoil llega,
un transportista puede durar 2 días hasta 3 para poder surtir. Pero es que en el interior de la República es muchísimo más grave. Entonces, Me imagino. el tema es que, aunado a que la tarifa no cubre o no está cubriendo las necesidades básicas para poder mantener las unidades, a eso súmele que una unidad que debería trabajar un promedio de entre 20 y 22 días, solamente está trabajando 5 o 6 días al mes, 7 días al mes. O sea, la situación es grave para el sector transporte y la gente tiene que entender que esa unidad de transporte es una unidad familiar que es la que le genera los recursos a una familia. El 90% de los transportistas urbanos los manejan el padre o el hijo o el sobrino o un familiar. Y esa unidad se convierte en una microempresa familiar que es la que genera o generaba los recursos para mantener esa familia. Ahora, Porque ahora escasamente está alcanzando para mantener la unidad. ¿sabes qué he notado? Es una apreciación muy particular que a pesar de que se ha hecho el esfuerzo para renovar la flota, hablo en este caso de la urbana, comienzan algunas otras unidades a deteriorarse y otra vez se aprecia la bendita obsolescencia y el mal estado o pésimo estado incluso de unidades del transporte colectivo, con grave riesgo, ¿no?, para el pasajero, por supuesto. Bueno, mire, el Estado venezolano hace muchos años creó el Fondo Nacional de Transporte Urbano con la finalidad de compensarle al transportista la diferencia que existe entre la tarifa real del transporte y la tarifa social que el Ejecutivo o los municipios designaba. Esa diferencia debe ser cancelada porque se está prestando un servicio y debería existir esa compensación. Entonces, para eso se crea Fontur. Fontur se crea para que le devuelva al transportista esa diferencia. ¿A través de qué? A través de darle insumos con subsidio. Yo no lo llamaría subsidio, sino por debajo del precio, porque el subsidio es cuando le dan algo uno a cambio de nada. En este caso, nosotros no nos están dando nada a cambio, nos están pagando la diferencia entre la tarifa social y la tarifa real. Ajá, y Fontur recibía recursos de ingresos provenientes del combustible y durante varios años que recibió eso, tuvo un fondo necesario y llegó a asignar más de 30.000 unidades a nivel nacional. Y eso lo veía el público porque la parte de atrás del microbús decía financiado por Fontur. Eso se lo estamos pidiendo al Ejecutivo Nacional. Y eso se acabó. ¿Por qué? Se acabó. Lo cierto es que eso se puede corregir. Ahorita se puede tomar una alícuota de partes muy pequeña del combustible y asignarle de nuevo esos recursos a Fontur para que Fontur no solamente tenga para vender partes y repuestos a mejores precios, con un buen descuento, sino que también vaya a una política de renovación de flota para evitar eso que usted está hablando, que tú estás hablando, de que estamos en un proceso de obsolescencia y envejecimiento de las unidades. Claro, tenemos unos transportistas muy, pero muy tenaces, a los cuales hay que felicitar. Este es uno de los pocos países del mundo donde hay unidades de transporte que tienen más de 25 y 30 años circulando, gracias al esfuerzo y la tenacidad que tienen nuestros trabajadores para mantener esas unidades. Siempre hemos dicho que el transporte, podemos llegar a alianzas con los municipios, las empresas del municipio manejen la parte operativa, no operativa, sino la parte de la vialidad, las paradas, garantizar los canales de circulación exclusivos para el transporte y los transportistas, seamos los propietarios de las unidades, manejemos porque nosotros tenemos sentido de pertenencia de esa unidad. Tenemos que culminar ya. Se nos acabó el tiempo, Fernando, hay muchas cosas sobre el tema del transporte. Te agradezco mucho que nos haya acompañado en la mañana. Hoy vamos a ver cómo se vislumbra el 2025. Pausa, amigos y amigas. Al retorno de Arte y Espectáculos en lo Actual.